Cordial saludo. En esta oportunidad realizaré la síntesis del artículo titulado Diversidad genética y estatus de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, investigación realizada por Smith y colaboradores en el año 2023 en la revista Conservation Biology. En líneas generales, la UICN ha establecido criterios para asignar categorías de peligro de extinción o de amenaza a las especies, particularmente asociado a datos demográficos, tamaños poblacionales, áreas de distribución, número de localidades, fragmentación, cantidad de individuos aptos reproductivamente. Si bien estos criterios se han utilizado en contextos de diversidad específica o para escenarios de conservaciones a niveles ecosistémicos, ninguno de estos criterios incorpora métricas asociadas a la diversidad genética. Se sabe que aquellas especies con tamaños poblacionales bajos, ya sea por causas exógenas o endógenas a su comportamiento, son especies que pueden experimentar bajas tasas de adaptabilidad, deriva genética y reducir su fitness en términos ecológicos o genéticos. De esta forma, a los investigadores les interesó saber si la diversidad genética predice el estado de amenaza de la lista roja y si el estado de la lista roja es informativo para la diversidad genética de especies. Una fuerte correlación entre la diversidad genética y el estado de la lista roja sugeriría que se puede usar para informar uno al otro. Los investigadores proponen dos modelos a partir de dos escenarios. Un escenario no informativo, gráfica A, tabla de contingencia C, en color amarillo, en el que la diversidad genética puede variar y evidenciar sobreposición entre categorías U y CN, y otro ideal que asocia baja diversidad genética con una categoría de alta importancia para la conservación, gráfica B, tabla de contingencia D. Así las cosas, para los investigadores, la diversidad genética es la probabilidad promedio de que dos alelos seleccionados aleatoriamente en una población sean diferentes. A partir de este concepto, modelaron las relaciones entre las medidas de diversidad genética, usando secuencias genéticas de ADN mitocondrial, secuenciación genética completa y datos de microsatélite. Estas secuencias genéticas fueron evaluadas estadísticamente a partir de modelos ordinales logísticos de regresión o modelos de regresión logísticas estandarizadas. Como un primer resultado, establecen la relación para animales vertebrados, en el caso de las aves, en el que relacionan la diversidad genética microsatelital y la diversidad genética mitocondrial. Un ejemplo tipo estaría asociado al pingüino de los Galápagos, que experimenta una diversidad genética microsatelital muy baja, mientras que su diversidad genética mitocondrial es relativamente alta comparada con otras especies que pueden experimentar peligros de extinciones mayores a la del pingüino. La tabla 1 establece los resultados de los análisis estadísticos para los modelos de regresiones ordinales y logísticos. En principio, la inclusión en la lista roja se relacionó estadísticamente con la diversidad genética en todos los tipos de marcadores y taxones examinados, excepto en el caso de los peces, cuadro rojo. La precisión predictiva de los modelos osciló entre el 57 y el 84% para categorías específicas de la lista roja, que corresponden a los recuadros verdes en los modelos de regresiones ordinales, y entre el 63 y el 90% para predecir si las especies estaban amenazadas o no, recuadros azules en los modelos de regresiones logísticas. El diagrama de cajas y bigotes particularmente establece que el estado de amenaza tiende a aumentar a medida que disminuye la diversidad genética. Este resultado destaca que no hubo una fuerte tendencia en la diversidad genética marcadamente baja que estuviese asociada con las especies con mayor categoría de peligro de extinción, críticos, en peligro y vulnerable. El rango de diversidad genética en las especies de preocupación menor encapsuló la diversidad genética en todas las demás categorías de la lista roja para todos los marcadores
y taxones. Y la preocupación menor fue el estado más común, 84% en el caso del ADN mitocondrial, 65% en el caso de los datos microsatelitales y 65% en las secuencias genéticas completas. Sin embargo, las métricas de confusión, particularmente estas tablas de confusión, mostraron que estos niveles de precisión predictiva se lograron clasificando casi todas las especies como preocupación menor o no amenazadas. Este escenario de alta precisión del modelo, pero bajo poder predictivo, se conoce como la paradoja de la precisión. Estos resultados demuestran que el estado de una especie en la lista roja no se puede predecir a partir de datos genéticos a niveles de especies. Y el estado de la lista roja no se puede utilizar como un sustituto del riesgo de erosión genética de las especies en ausencia de datos genéticos. De esta forma, los autores establecen una discusión en la que relacionan la baja diversidad genética frente a diversidad genética en declive. Para ellos, se esperaría que las especies que han experimentado disminuciones significativas en abundancia o extensiones de distribución, así como las especies con abundancia históricamente bajas o áreas de distribuciones pequeñas, presenten baja diversidad genética. Sin embargo, en las primeras etapas del declive poblacional, la pérdida de diversidad genética puede ser difícil de detectar debido a que la deriva genética erosiona la diversidad genética lentamente a lo largo de muchas generaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? La lista roja de la UICN por sí sola no refleja patrones de diversidad genética de cada especie. Por tanto, no es fiable para fundamentar políticas destinadas a conservar y recuperar la diversidad genética. Se necesitan evaluaciones directas de la diversidad genética en combinación con el uso de proxies de diversidad genética para evaluar la vulnerabilidad de estas especies a dicha erosión. Esta información ya había sido asumida desde la COP15 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Se sugiere también incorporar datos a los criterios de la UICN, como cuáles: estado genético, diversidad genética, la endogamia, la hibridación o cualquier otra información genética que la comunidad considere relevante para la conservación de las especies. Gracias por su tiempo. De ustedes, Pablo Andrés Leguizamón, pasante de investigación doctoral UNAM UPTC.